el hablar bien de nosotros mismos y el hablar bien de otros dice muchísimo de la persona. Si uno habla bien de sí mismo, puede haber un punto de soberbia, sí, ¿no? O un punto de egocentrismo, digamos, pero el saber hablar bien o tener un buen autoconcepto, que se dice en psicología, demuestra que esa persona tiene unos buenos cimientos emocionales, que tiene una buena autoestima y sobre todo que tiene la voz interior, que es esa vocecilla que todos tenemos en nuestro interior, que va comentando nuestra vida, la tiene, digamos, con un volumen aceptado, un volumen acertado, que no es ni me machaca, ni yo soy el mejor, ni la última Coca-Cola del desierto, sino que sabe posicionarnos, y una persona que tiene bien gestionada su voz interior, bueno, es capaz de enfrentarse a cualquier cosa en la vida. Hoy vamos a abordar uno de esos temas que yo creo que a todos nos interesan. Vamos a hablar de la persona, de nosotros, pues en todas nuestras dimensiones, o en casi todas, que a todo igual no da tiempo. Porque hoy está con nosotros pues una persona que tiene unos profundos conocimientos, a pesar de su juventud, experiencia también muy intensa, y además lo cuenta y lo divulga muy bien. Vamos a hablar, está con nosotros ya y se lo agradecemos muchísimo, con Isabel Rojas Estapé. Bienvenido. Muchísimas gracias, María Ángeles. Buenos días, qué gusto. Buenos días. El gusto es mío, el poder estar aquí, estar un rato contigo y hablar de estas cosas. Vamos, para mí es todo un honor y un placer. Isabel, que es psicóloga y es miembro del equipo Rojas Estapé, del Instituto Rojas Estapé, pues con tu familia, ¿no? Con tu padre, tu padre, por cierto, que estuvo hace años aquí en el programa y le saludamos con muchísimo cariño, por supuesto, sí. Y con tu hermana Marial, ¿no? Sí, efectivamente. Estamos en la consulta, somos un equipo pequeño, para lo que suele pensar la gente, somos un equipo pequeño en donde, bueno, pues mi padre es un poco el que hace cabeza y luego pues estamos toda una serie de psicólogos y de psiquiatras en donde, bueno, pues efectivamente también está mi hermana Marian y bueno, la verdad es que para mí es un equipo estupendo porque los quiero mucho, tanto a los familiares como a los no familiares, que terminan siendo también incluso un poco pues parte de nuestra familia, o sea que sí, para mí es todo un placer el poder estar también con ellos y aprender de ellos todos los días. Y con ellos y desde esa trayectoria, bueno, pues reconocidísima, de tu padre, principalmente de vosotras desde hace un tiempo, también desde el punto de vista de la divulgación, porque está la consulta, digamos, interna, que obviamente una divulgación nunca va a sustituir a ese encuentro personal, directo, pero qué importante también que se hable, pues un poco lo que vamos a hacer hoy en el programa, ¿no? Que se hablen pues de temas que a todos nos afectan, como pueden ser las alegrías, los miedos, las esperanzas, la búsqueda de la felicidad, esas cosas que a veces no nos encajan en lo cotidiano, en el día a día, o que nos encajan muy bien, cómo gestionar esas cosas, contarlas, también divulgarlas, hablarlas, efectivamente, ¿no? Pues en ese sentido mi padre ha sido un gran visionario. Él, siendo psiquiatra, siendo médico, ha sacado toda la psicología un poco a la sociedad a través de sus libros, de sus artículos, y digamos que nosotras hemos cogido un poco la batuta. Mi hermana Marian con sus 2 libros que se han vendido muchísimo y que están teniendo un éxito impresionante, y luego, bueno, pues a través de las redes sociales, de los distintos medios de comunicación. Y al final es que nosotros nos dimos cuenta que hay un momento dado en donde no llegamos a todo el mundo. Obviamente no podemos ayudar a todas aquellas personas que nos lo piden, y nos da una rabia, una pena, que yo a veces digo, pero por favor, ojalá el día tuviese más horas, y no las tiene. Entonces, un poco lo que siempre pensamos es cómo podemos ayudar, cómo podemos llegar a más gente. Entonces, bueno, pues de ahí las publicaciones, o que en muchas ocasiones pues hagamos por esto, pues escribir, por hacer posts que ayuden mucho también a la gente a conocerse, porque nosotros no solo ayudamos, sino que también queremos hacer un trabajo de prevención, es decir, que la gente pueda ayudarse a sí misma, se pueda entender, se pueda comprender, de tal forma que bueno, pues no necesite ir del todo al psiquiatra o al psicólogo, o si viene al psiquiatra o al psicólogo no estén, como digo yo, tan rotos, no estén tan en la profundidad del pozo, sino que, bueno, pues que de una u otra forma tengan también herramientas para ayudarse a sí mismos. Uf, como nos pusiésemos a hablar de herramientas, ¿verdad, Isabel? Bueno, alguna saldrá. Pero qué importante es esto que acabas de comentar y que es una de vuestras líneas de trabajo, la prevención.
¿Cómo podemos cuidar así, en líneas generales y con cosas del día a día, o quizá a través de esos retos que ahora los comentaremos, que tú estás planteando, por ejemplo, en tu cuenta de Instagram? ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud mental, de la que muchas veces somos conscientes cuando nos falla, cuando nos quebramos, cuando muchas veces incluso, Isabel, sin saber qué me pasa, pero no estoy bien? Y no le sabemos poner nombre, sí, ¿no? Hasta que acudimos y nos decís, es esto, ¿no? Pero todo eso se puede... no sé cómo decir, ejercitar, cuidar, mimar, diría incluso. Sí, por supuesto. De hecho, mi padre siempre dice una frase, una definición sobre la salud que a mí me encanta, que es el silencio del cuerpo. El silencio del cuerpo, mira. Cuando no te duele nada, cuando el cuerpo está en silencio, es porque hay salud. Esto sería más salud física, pero la salud mental hay que cuidarla muchísimo. Gracias a Dios, yo digo que la pandemia solo ha tenido una cosa buena, y es dar a conocer la importancia que tiene la salud mental. Es decir, el cuidarnos, el saber que si voy al gimnasio todos los días, o si voy al médico, o si me cuido la alimentación, pues también tengo que cuidar, digamos, pues mi cabeza, mis pensamientos, mi psicología, mi forma de ser. Entonces, en ese sentido, bueno, pues siempre hay áreas de mejora. Yo tengo muchísima gente que me viene a consulta y me dice, Isabel, yo lo tengo todo, tengo mi casa, estoy casado, tengo hijos o no, tengo un buen trabajo, una buena familia, pero no soy feliz. ¿Qué me pasa? Entonces, realmente no hay un problema grave, no hay un problema grande, no hay una enfermedad como tal, pero sí que hay una serie de cosas en la personalidad, en la forma de ser, en cómo esa persona se relaciona, que le están afectando y le están haciendo, bueno, pues estar en ese punto en donde sí, pero nada me termina de llenar. Entonces, nosotros trabajamos muchísimo eso. Yo a día de hoy digo que hay que empezar por los niños. Tenemos que aprender a cuidar a nuestros pequeños, que no es hacerlos de cristal. Estamos convirtiendo, por desgracia, en una sociedad en donde los niños se están convirtiendo casi en muñecos de porcelana. No es eso, sino el hacerles resilientes y valientes y alegres y optimistas. ¿Y qué pasa? Que para que nuestros hijos sean así, los padres tenemos que ser un reflejo de ello. Tenemos que enseñarles no solo por lo que decimos, que muchas veces no es ni el 10%, sino sobre todo por lo que hacemos. Entonces, claro, ahí viene todo ese trabajo de prevención y todo ese trabajo que yo siempre digo, hay cositas que se pueden siempre mejorar. Insisto, sin obsesionarnos, sin llegar a un punto de psicologizar la sociedad o psicologizar todo, pero sí un punto de decir, qué importante es que yo cuide estas cosas que me cuestan, esta forma de ser, detectar mis factores de estrés. Por ejemplo, yo hablo mucho de las vías de escape, es decir, aquellas cosas a las que nosotros recurrimos en un momento en donde estamos mal. Me he enfadado con mi pareja y me refugio en el móvil, o estoy cansado y no me han salido las cosas del trabajo y me pongo a comer. Es decir, normalmente cuando terminamos esa vía de escape es cuando nos damos cuenta que estamos mal. ¿Cuánto he comido? He perdido una hora de mi tiempo, es que he estado una hora viendo pornografía. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso, yo siempre digo que es la punta del iceberg. Hay que ir a qué es lo que me afecta por mi forma de ser. Y entonces ahí es donde nosotros, los psicólogos, los psiquiatras, entramos hasta en lo más profundo para decir, vale, pues si tú eres obsesivo y tu factor de estrés puede ser tu jefe, pues terminas, pues esto, metiéndote en redes sociales y perdiendo una hora de tu tiempo. Entonces, trabajemos ese fondo obsesivo. Insisto, ahí hay mucho trabajo de prevención, no hay que estar en ser un trastorno obsesivo compulsivo para necesitar al psicólogo o al psiquiatra, claro, todo lo contrario, sino, oye, si veo que mi cabeza está emitiendo demasiados pensamientos y mi cabeza no para y no puedo frenar ese flujo de pensamientos, sí que sería bueno el decir, venga, pues recurro a alguien que me pueda ayudar o que me pueda enseñar a manejar de una u otra forma esa forma de ser, mis pensamientos, etcétera, etcétera. Fíjate, no sé por qué me ha venido a la mente la palabra bendecir. Que es verdad que en el ámbito religioso, principalmente, no solamente católico, sino bueno, pues yo creo que la mayoría de las religiones se utiliza mucho la bendición, bendecir a alguien, ser bendecido. Al final significa decir bien de alguien. ¿Es importante que digamos bien de nosotros mismos? Bueno, importantísimo. O sea, el hablar bien de nosotros mismos y el hablar bien de otros dice muchísimo de la persona. Si uno habla bien de sí mismo, puede haber un punto de soberbia, sí, ¿no? O un punto de egocentrismo, digamos, pero el saber hablar bien o tener un buen autoconcepto, que se dice en psicología, demuestra que esa persona tiene unos buenos cimientos emocionales, que tiene una buena autoestima y sobre todo que tiene la voz interior, que es esa vocecilla que todos tenemos en nuestro interior, que va comentando nuestra vida, la tiene, digamos, con un volumen aceptado, un volumen acertado.
que no es ni me machaca, ni yo soy el mejor, ni la última Coca-Cola del desierto, sino que sabe posicionarnos, y una persona que tiene bien gestionada su voz interior, bueno, es capaz de enfrentarse a cualquier cosa en la vida, con los miedos, con los bloqueos que pueda tener, pero sabiendo sobreponerse a eso. Y luego, por otro lado, hablar bien de otros. Vamos, yo siempre digo que en el momento que tú ves a alguien que habla bien de otra persona, que quizá no sea íntima amiga de esa persona, te está diciendo mucho sobre sí mismo, sobre esa persona. Entonces, bueno, que nos demos cuenta qué importante es ser optimistas, ser positivos y hablar bien. Porque para hablar mal, bueno, pues tenemos todo el tiempo del mundo, pero hablar bien dice mucho y muy bueno de uno mismo. Antes comentabas también una frase de tu padre de la definición de salud en cuanto a, bueno, pues un cuerpo que esté en silencio, que no llame la atención. Y la mente, claro, a lo mejor cuando la mente llama la atención o cuando nosotros nos damos cuenta, igual ya hay un proceso detrás muy largo, ¿no? ¿Cómo podría haber, no me gusta a mí mucho utilizar esto de los tips, ¿no? Pero bueno, ahora que tanto hablamos de redes sociales y tal, ¿existen unas señales de alerta, decir, para, que algo está pasando? Sin duda, sí. Que hay señales, que a lo mejor las señales pueden incluso ser físicas, no sé, Isabel. Sí, sin duda. Bueno, físicas 100%. De hecho, mi hermana Marian dice una frase que a mí me gusta mucho y es, en el momento que uno se traga las emociones, el cuerpo de una u otra forma las saca. Es decir, esto es lo que se conoce a día de hoy por la medicina somática, es decir, cosas psicológicas que afectan a nivel físico. Y de hecho a día de hoy hay muchísimos estudios que se sabe que hay un eje mente o cerebro-estómago directo. Es decir, todos mis pensamientos tienen un impacto directo en mi cuerpo. ¿En qué zona del cuerpo? Ahí depende. Pero se sabe que si yo estoy nervioso pues puedo ir más al baño, tengo problemas gastrointestinales, si yo estoy más tenso, toda mi musculatura va a estar muchísimo más en tensión y por ende pues mayor rigidez y con todos los posibles dolores que ello acarrea, y hasta niveles muy profundos incluso de cáncer. Se habla a día de hoy que hay un altísimo porcentaje de cánceres, no sé si llega al 60% de cánceres de mama, que son fruto de haber vivido esa persona un año antes, 18 meses antes, algo de gran impacto emocional. Yo recuerdo cuando era muy pequeña de ir andando por la calle con mi padre y saludó a una amiga suya, y entonces esta amiga le empezó a contar, bueno, pues que había tenido un drama a su marido y contó, bueno, es que yo ya no puedo más, si es que están yendo contra nosotros, si es que me quiero morir. A los 6 meses, cáncer, metástasis y falleció. Entonces, que nos demos cuenta que al final nuestro cuerpo percibe, chupa, aspira todo lo que nosotros vivimos. Entonces, ahí no solamente cuidar mi cuerpo, insisto, sino cuidar también mi cabeza. Entonces, señales de alerta que yo digo que hay que detectar. 1, en el momento en el que uno salta por pequeñas cosas. De repente se me cae algo y me pongo un poco demasiado irritable, alguien me pone una cara y entonces ya, descuartizo a esa persona. Es decir, hay como momentos en donde uno tiene un salto desproporcional en su acción según lo que ha pasado. Eso es lo primero. Lo segundo es en el momento en que nos acostamos y decimos, es que no sé qué, se ha pasado el día, ¿qué he hecho? Pero está con esta persona, pero... El tercero es no disfrutar de las cosas. Yo tengo mucha gente que me dice, Isabel, es que yo ya no disfruto de nada. Entonces, ahí yo digo, cuidado, estamos hiperrevolucionados. O sea, no estás disfrutando del día a día, de las pequeñas cosas, de lo que has hecho, de lo que has comido, con quién has estado. Entonces, no disfrutar. Y luego el tema del tiempo. Esto nosotros lo hablamos muchísimo, lo que nosotros llamamos la cronopatía, es decir, la necesidad constante de aprovechar el tiempo. A las 5:05 esto, a las 5:25 llego a casa, cambio a los niños, hago no sé qué, de 5:25 a 6, es decir, es el estar constantemente al servicio del tiempo. Y esto, bueno, genera una ansiedad y unos picos de cortisol que producen muchísimo malestar. Entonces, bueno, yo siempre digo que estas son como las 4 señales o alertas que hay siempre que detectar y decir, cuidado, estoy viviendo demasiado intoxicado de cortisol, demasiado hiperrevolucionado, que a la larga y sostenido en el tiempo pues produce esos bajones de ánimo que estamos viendo tantísimo a día de hoy en la consulta. Quizá por eso es verdad, la pandemia y especialmente el tiempo de confinamiento, y claro, nos hizo encontrarnos con nosotros mismos, hablarnos a nosotros mismos, tener todo el tiempo, no todo el mundo, pero muchas personas pues decían, ¿y ahora qué hago? Totalmente. No, si es que el momento de la pandemia, la pandemia nos ha cambiado.
Nos ha hecho darnos cuenta que no somos superhombres, que no podemos ir por la vida de forma, pues eso, tan yo lo consigo todo. No, porque ha venido un microorganismo mínimo y ha paralizado el mundo. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es que la pandemia nos ha hecho estar con nuestra familia, con nosotros mismos. Hay gente incluso que ha estado sola. Entonces, uno ha estado con uno mismo. Y entonces, hay mucha gente que le pregunto, ¿tú serías amigo de ti mismo? Imagínate, vaya pregunta, Isabel Rojas, ¿sería amiga de Isabel Rojas? Y tengo mucha gente que me dice, bueno, a ver, no, sí, bueno. Entonces, ahí es cuando realmente hay que darse cuenta y decir, vale, cómo soy, qué me afecta, conocerse. Ese trabajo, insisto, tanto de conocimiento personal, de autoconocimiento, que ayuda luego a gestionar y lidiar lo que nos pasa en nuestro día a día. Entonces, bueno, creo que la pandemia ha tenido, insisto, alguna cosa buena y otras cosas no tan buenas como ha sido la convivencia. Yo he visto muchas parejas rotas después de la pandemia, he visto pues, niños que solamente se han dedicado a estar delante de una pantalla, he visto personas que han sentido muchísimo la soledad. Bueno, pues es verdad que han sido momentos en donde las relaciones sociales, por lo obvio, pues no se podían dar, y eso nos ha hecho sufrir muchísimo, porque hemos dejado de tocarnos, hemos dejado de abrazarnos, hemos dejado de estar pues realmente con todas aquellas personas que queríamos. Entonces, bueno, pues insisto, ha sido un momento en donde ha sido un punto de inflexión, incluso también y sobre todo para nuestra salud mental. Yo lo he leído en los libros de tu hermana y a ti te lo he escuchado también en alguna ocasión, ahora que dices la necesidad de tocarnos, del contacto físico, los abrazos mínimo de 8 segundos. Efectivamente, esto lo dice mucho mi hermana Marian, porque lo que sí que se sabe es que existe el cortisol, la hormona de la ansiedad, de la supervivencia, y la oxitocina, que es la antagonista, la que baja ese cortisol. Entonces, ¿qué ocurre? Que la oxitocina se genera en el momento del parto, pero la mitad de la población a día de hoy no puede generar esa oxitocina, pero sí que podemos generarla de forma natural dando abrazos, con el contacto físico. Pero un contacto físico de cariño, de cercanía. Entonces, el que abracemos a la gente, el que estemos, bueno, pues que nos toquemos un poco más. Hay gente que me dice, Isabel, pero qué incómodo. Sí, hay gente que no le gusta nada. Totalmente, pero empieza por pequeñas cosas. A mí, de hecho, alguna persona que me dice, es que no me gusta nada que me toquen. A ella lo que me está demostrando es que esa persona vive hiperalerta, que está, cuidado, esto sí, esto no, aquí pongo la distancia, esta es la barrera. Entonces, bueno, que nos demos cuenta qué importante es volver a, insisto, ese contacto físico, al abrazar, a coger de la mano, lo que nos sale de forma casi natural con nuestros pequeños, hacerlo también con gente pues, de nuestro alrededor, nuestros amigos, gente más cercana. Y si son abrazos de 8 segundos, como dice mi hermana Marian, pues vamos, muchísimo mejor. Mira, estoy recordando, fíjate, estuvo aquí en el programa hace ya algunos años el periodista Antonio Pampliega, había estado secuestrado pues más de un año en Siria. Y él cuando llegó pues nos dio un abrazo a todos los compañeros, a mí nos acabábamos de conocer y nos decía que es que lo que más había echado de menos durante ese tiempo, muchas cosas obviamente, pero los abrazos. El contacto físico, sí. Y se había prometido abrazar a todo el mundo. Y es verdad, y lo cumple. Sí. No, de hecho, yo veo muchísimas parejas también en la consulta a día de hoy que tienen, bueno, pues temas sexuales, problemas en las relaciones, que sí, que viven, que conviven, que están juntos, pero que no hay ese contacto físico. Y aunque pueda fallar solo eso, o casi exclusivamente eso, sienten una soledad, una tristeza, pues eso, una pena interior muy grande. Entonces, yo siempre hago hincapié, qué importante es que nos volvamos a acercar, física y psicológicamente, pero físicamente es mucho más sencillo, aunque parezca que no, entonces que lo hagamos. Insisto, no salen con los niños pequeños, con los niños no tan pequeños, sí que hay un momento en la adolescencia que ese niño es que no te deja tocarte, es por favor, o sea, fuera de mi vista, pero a lo largo de la vida volver, insisto, a no solamente esos 2 besos, ese abrazo, te toco la espalda, te doy una palmada, saber tocar, insisto, pero tener ese contacto físico que es tan importantísimo. Isabel, ¿cómo se cuida un psicólogo? Qué buena pregunta. Pues mira, yo siempre lo digo, que por lo menos mi hermana Marian y yo tenemos mucha suerte. Porque a veces en consulta siempre nos lo preguntan, pero ¿y esto no te afecta o no te lo llevas a casa?
todas las historias de una u otra forma te calan y te impresionan, porque ves en la profundidad de esa persona sus miedos, sus traumas, sus dolores, sus heridas. Nosotros vemos heridas que son de padres, de abuelos, bueno, de todo el mundo, y eso al final impresiona mucho. Pero también es verdad que tenemos, o por lo menos tengo, una red familiar muy fuerte. Unos padres que me han enseñado mucho y muy bien y que son gran apoyo para mí, unas hermanas que para mí, bueno, pues es que lo son todo, un marido buenísimo, que es que me soporta mis historias, todos los temas psicológicos. Entonces, bueno, yo creo que tengo una red de apoyo buenísima, unos amigos que me apoyan muchísimo, y eso es fundamental porque me siento comprendida, me siento querida, me siento aceptada. Entonces creo que eso es una de las bases, de los antídotos para que una persona esté bien, y en este caso incluso un psicólogo. Y luego, de broma o no tan broma, ya hace un tiempo que dicen que hay un gen rojas de la psicología. Pues bueno, pues creo que también lo tenemos, y que tenemos, no sé si esa cierta facilidad, pero bueno, pues sí, esa capacidad para hacer las vidas ajenas sin que nos llegue realmente a destrozarnos, digamos. Pero bueno, yo también lo digo, yo todas las noches me voy a la cama y pienso en la gente que he visto, y de una u otra forma, bueno, pues pido para que les vaya bien, y que todo lo que hemos hablado, lo que les he intentado enseñar, pues les sirva y les ayude a lo largo de ese mes o a lo largo de ese tiempo que no nos vamos a ver. Hemos hablado de la parte física, de la parte psicológica, mental, y la dimensión espiritual de la persona. Pues es importantísima también. Yo siempre digo que el ser humano somos cabeza y corazón, y hay que unirlas. El que va solo con cabeza por la vida, bueno, pues sí, termina haciéndolo todo y pensándolo todo, pero termina, como digo yo, obsesivo. Y el que va solo con corazón en la vida, fenomenal, pero al final te hacen daño. Entonces hay que saber mezclar ambas cosas, y la dimensión espiritual está en ese corazón. Nosotros siempre hablamos mucho del proyecto de vida. ¿Cuál es tu proyecto de vida? Y yo ahí doy 4 notas importantes. Nuestro proyecto de vida, es decir, ese camino que tenemos que intentar conseguir cada uno de nosotros, tiene un punto que es el amor, el trabajo, el conocimiento y la amistad. Y dentro del amor, yo siempre digo que, bueno, que lo primero es el amor a uno mismo, por decirlo de alguna forma, es decir, la autoestima. El quererme, el trabajar esa voz interior, el aprender a ver la realidad, bueno, pues todo lo que tenga que ver mucho con el tema interior y de autoconocimiento que te digo. Luego está el amor a otra persona. Y aquí también insisto enormemente, para estar bien con alguien, primero tengo que estar bien conmigo mismo. Entonces, bueno, pues qué importante de una u otra forma es, insisto, el conocernos para querer a otra persona. El querer a otra persona daría para otra entrevista, María Ángeles, pero bueno, que la haremos si Dios quiere y tú estás dispuesta. Importantísimo. Pero también yo siempre hablo de el amor a algo superior. El amor a un intangible, porque el ser humano necesita tener deseos, tener esperanzas, y eso es un intangible. Entonces ahí entra pues todo el ámbito espiritual, y de hecho se sabe, la gente que tiene creencias religiosas, bueno, pues afronta los problemas y los traumas de forma distinta, y son llevados de forma distinta, obviamente, y se ve que saber solventar esos problemas o esos traumas es más fácil, sobre todo más acortado en el tiempo y más llevadero. Entonces, bueno, yo en la consulta de hecho veo judíos, veo católicos, estamos en España, es un país católico, y bueno, pues veo gente de distintas religiones, y te das cuenta que al final tener esa visión trascendente de la vida te ayuda muchísimo, sobre todo en los momentos ya insisto, de heridas, de dolores, de traumas, que de una u otra forma todos podemos acarrear. Pues se nos ha ido el tiempo, Isabel. Qué barbaridad. Hablando de tiempo que decías antes, se nos ha ido. Oye, pero yo ya te invito a que, bueno, pues prontito estés de nuevo con nosotros y sigamos hablando de estas cuestiones y de las que surjan. Fenomenal. Pues muchísimas gracias a ti, Isabel y bueno, Rojas. Insisto, una alegría y un placer haber estado aquí charlando contigo. Un gusto, de verdad que sí, hasta pronto, te digo hasta pronto. Muchísimas gracias. Thank you.